¿Cuándo supiste que querías dedicar tu vida a la literatura y si alguna vez cuestionaste tu potencial como un autor? Nunca pensé que yo sería un autor. Yo siempre me gustó mucho leer y las historias en general, también el cine, también el periodismo, el reportaje. No pensaba mientras estudié que sería escritor. En realidad no tenía muy claro qué sería. Suponía que sería profesor o periodista, y luego fui descubriendo que lo que yo hacía bien era escribir. He escrito discursos políticos, he escrito telenovelas, escribí reportajes también, escribí todo lo que se podía. Pensaba que escribiría libros mientras hacía otra cosa y al final los libros se convirtieron en mi trabajo. Estudiar literatura no es para escribir, es para enseñar literatura. Escribir es un oficio y lo aprendes escribiendo, pero estudiar literatura sí que me sirvió para leer y para tener un concepto muy profundo de todo lo que podía tener un libro. Entonces fue sin duda una formación muy importante. Siempre he estado dispuesto a aprender. Uno de mis maestros de la facultad de literatura, Luis Jaime Cisneros, decía que el conocimiento es como una pared. Solo puedes subir por un sitio. Tienes que escoger un sitio para subirlo. Pero una vez que estás arriba ya te puedes pasear por el muro, por la parte de arriba y puedes explorar. Y el tipo de trabajo que yo hago de contar historias implica eso, saber un poquito de todo, y esto me permite entender personajes, entender todos los elementos que hacen falta para los seres humanos, que al final son los que protagonizan las historias, tanto en los reportajes como en los guiones, como en la literatura. Tú tienes que tratar de entender a las personas que actúan dentro de ella. ¿Cómo sabes cuando una obra tiene potencial para, no solo para ser un éxito, sino para ser publicada y ser una obra sólida? No lo sé. Tú solamente puedes escribir de las cosas que a ti te importan. No vas a escribir algo bueno si no te importa. No es posible, ni siquiera si lo intentas. Y yo con mucho oficio, ni siquiera ahora podría imitar a un buen escritor. Porque él es bueno no necesariamente porque sepa cosas o haya estudiado cosas que yo no. Es bueno porque está en contacto consigo mismo, porque entiende lo que él quiere contar y lo que él quiere decir. Entonces, para tratar de escribir una buena historia, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres contar. Tienes que tener muy claro quién eres, de qué quieres hablar, y nada de eso te garantiza que va a tener éxito, ni nada de eso te garantiza que se va a vender mucho. O sea, a lo mejor a nadie le importa lo que a ti te importa. De hecho, ocurre con más frecuencia que lo contrario. Pero si eres honesto contigo mismo y están tus emociones, sí que habrá un público allá afuera que encuentre sus emociones en lo que tú escribes. Lo difícil de este trabajo es que el gusto va cambiando y la percepción de las cosas van cambiando. Y cada cosa que haces la cambia. Un libro bueno y un libro malo cuesta lo mismo. No puedes poner más dinero y mejorarlo. Siempre cada libro de literatura es una botella al mar. Esperas que a otra gente le guste, pero nada te lo puede garantizar. ¿Por qué quisiste escribir sobre la violencia política que se vivió acá en Perú? Bueno, porque es parte de mi vida personal, justamente. Quería escribir de algo que me importaba a mí porque yo lo había vivido. Parte de mi motivación era que quería saber por qué ocurrió. Quería saber por qué yo no podía salir a la calle, por qué me podían matar, por qué tuvimos los niveles de violencia que tuvimos. La sociología tiene unas respuestas, obviamente. La economía tiene unas respuestas. Cada ciencia tiene unas respuestas. Lo que te da la narrativa, lo que te da la posibilidad de contar historias, es tratar de ponerte en la piel de los seres humanos que forman parte y jugar con lo que ellos pueden haber pensado, hecho, y con lo que les puede haber motivado, ¿no? Entonces, cada vez que escribes una historia, estás explorando a las personas, a los seres humanos y por qué hacen las cosas. ¿Cómo hiciste, cómo se te surgió la idea de realizar así la obra, por lo menos como que la estructura, la idea de Chacaltana, y así cómo se te surgió la idea para crear el libro? Eso es raro para un escritor, pero sí me gusta mucho la cultura popular, las cosas que muchos escritores desprecian. Me gusta el género, me gusta el thriller, me gusta la comedia. Siempre supe que quería escribir un thriller, me encantaban los thrillers de asesino en serie. Empecé a pensar que, bueno, conocía burócratas, muy como Chacaltana, y pensé que un detective así, burocrático, podría ser divertido, podría ser interesante. Había estado en la Semana Santa de Ayacucho, que es como muy tétrica, ¿no? Hay un día que pasean a Cristo desnudo, ensangrentado, y se apagan las luces del pueblo y hay velas alrededor, y todo esto era un gran escenario para un thriller. Tenía un tema, algo de lo que hablar, un momento histórico del que hablar. Y de repente me di cuenta de que tenía todos los elementos para hacerlo así. Quizás de lo que yo quería hablar es de un país en que todos se habían vuelto asesinos en serie. Por una razón o por otra justificaban que se mate a mucha gente. Y que tenía los elementos entonces para contar una historia de asesino en serie y para que fuese una metáfora esa historia de lo que había ocurrido
en el mundo en el que yo crecí. La idea del asesino en serie más o menos te da una estructura, porque cada asesinato marca un giro en la historia. Y en este caso, si cada asesinato coincidía con un día de la Semana Santa, todo era muy visual, todo era muy impactante de seguir. Y si tenía que investigarlo un detective con esa ingenuidad de los burócratas que yo había conocido, que siempre están pensando solo en su trámite, todo iba ganando cuerpo. No sé si hay un momento en que decides, hay una novela. También lo vas descubriendo conforme escribes la novela. También muchas veces escribo cosas y después de 100 páginas me doy cuenta de que no hay una novela, de que no alcanza, de que no funciona. Pero en este caso funcionó. Viendo esta época tan, bueno, dolorosa, en verdad, llena de crisis del país, ¿qué sucesos podrías mencionar que te impactaron, o sea, y te inspiraron para escribir la obra? Creo que toda esta experiencia en la Defensoría fue muy importante. Fui mucho a cárceles, hablé con mucha gente que había matado gente. Y si tú les preguntabas por qué has matado a 35.000, por qué tu grupo ha matado a 35.000 personas, te respondían. Y tenían razones para defender lo que habían hecho. No se me ocurría que gente hiciese cosas atroces y defendiese las razones hechas. Nunca había visto a nadie hacer. Di vueltas en todas estas cosas que les he dicho, dieron vueltas en mi cabeza por mucho tiempo, pero en el año 2004 yo viví en Madrid y hubo un atentado yihadista en la estación de tren de Madrid, de Atocha. Fue atroz, murieron, si no me equivoco, más de 200 personas. Y recuerdo haber recuperado la sensación de miedo con la que yo había crecido, ¿no? Llamar a los amigos, saber si estaban bien, que te llamen los amigos para saber si estabas bien, o sea, que de repente todo el mundo pensase que es posible que estés muerto porque ha ocurrido algo brutal. A ustedes no les ha pasado nunca, por suerte. A mí me había dejado de pasar por mucho tiempo, pero yo había crecido así. Y cuando fue esta bomba, recuperé toda esta sensación y me entró una urgencia por hablar de esto. De repente, viviendo fuera, me entró una urgencia por contar lo que, de alguna manera, lo que yo había vivido, porque ya tenía que ver también con la gente con la que yo vivía aquí, ¿no? Ese tipo de emociones también las habían vivido y sentido ellos. Como tú habías dicho, tú creciste como que en Lima, o sea, tuviste como que no viste la otra realidad que es como que mostrada en Abril Rojo, que es en el contexto andino. Y, o sea, quería saber por qué decidiste narrar el libro desde esa perspectiva, o sea, desde la perspectiva de la gente de Ayacucho, en cierto modo los que más sufrieron, ¿por qué decidiste ponerte en esa posición? Durante esta experiencia en la Defensoría yo fui muchas veces a Ayacucho. Y Ayacucho había sido el centro de la violencia, precisamente porque descubrí entonces que el centro no era yo, que en realidad yo ni siquiera había vivido mal dentro de cómo se había vivido. Todavía había gente que lo había pasado muchísimo peor. Y si no conocías a esa gente era muy difícil entender por qué habían pasado las cosas que me habían pasado a mí. Me parecía que quería dar voz, como ocurre, ¿no?, en el libro, tanto a militares como a terroristas, o sea, poner qué es lo que ellos pensaban y qué es lo que ellos decían. Y eso yo lo había escuchado en Ayacucho, y era donde tú lo podías entender. Obviamente si vivías en mi barrio, en Lima, claro, era muy difícil de entender, y aún hay mucha gente de mi generación para la cual las cosas fueron muy simples. Hubo unos tipos muy malos que nos querían hacer daño. Y entiendo que eso es lo que tú piensas si no has visto nada más, pero yo había estado ahí y había hablado con mucha gente. Entonces empecé a sentir que todo el mundo debería haber hablado con esas personas para tener una idea más amplia de lo que nos había pasado. No para perdonar a nadie, o sea, yo creo que todo el mundo tiene que ir preso y cumplir las condenas que tenga, pero sí para entender qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo hacer que no vuelva a ocurrir. Y entonces me parecía importante, lo que yo había vivido me parecía más bien banal. No tenía nada muy especial que contar. Donde estaba el centro de todo lo que había ocurrido era en Ayacucho, y era ahí donde tenía que contar la historia. Aparte de Chacaltana, tu inspiración con la defensoría en la que tú trabajabas, ¿cómo fue como que tu inspiración para crear los otros personajes? ¿Cómo lograste conectar con ellos? Bueno, todos tienen que ver con gente que conocí. Y entonces lo que hice fue pensar en ellos, pensar que como convertirlos a ellos en actores de una obra de teatro. O sea, ¿qué pasaría si fuese este policía que conozco el policía de la novela? ¿Qué parecía si fuese este burócrata que conozco? ¿Qué diría él? ¿Cómo haría las cosas él? Fue bastante natural. Por ejemplo, mucha gente después ha dicho que le llama la atención cómo hablan los burócratas a los policías, porque les parece que sí hablan así, pero yo nunca pensé que él tiene que hablar como los burócratas o él tiene que hablar como los policías. Yo solamente pensé en gente que conocía, que era policía, como él lo habría dicho. Y efectivamente, claro, lo que pasa es que si lo haces así hay cierta verdad. Tiene que ver con que hayas conocido las cosas y hayas hablado con la gente, que no podrías tener de otra manera. ¿Cómo fue el proceso para escribir Abril Rojo? Porque tú contaste lo del thriller y lo del inspirarte en otras personas. Entonces, ¿cuál fue tu proceso para poder armar más o menos la estructura de la historia?
La estructura surgió de la Semana Santa. Cada día debía ser un capítulo, porque además la Semana Santa ya es una estructura dramática. La Semana Santa va pasando, al final está hablando de la muerte de Cristo. Entonces, cada día es un día en capilla, luego lo matan y luego resucita. Es una historia en sí misma. A partir de esa historia, yo también pensé mucho en el Incarrí, que también es una historia, es un mito de resurrección del Imperio Incaico, que dice que las partes del Inca fueron destruidas por los españoles y enterradas en distintos sitios del imperio, pero que se están buscando, y cuando todas las partes se unan, el Inca volverá y el imperio incaico renacerá de sus cenizas. Toda cultura, creo, toda religión tiene mitos de resurrección, y eso es una historia. Nuestro líder es asesinado por sus enemigos, pero resucita para vencerlos. Solamente jugar con la idea de la Semana Santa ya me daba una estructura mítica. Este género se basa en que hay un detective buscando a un asesino, se va equivocando, cada vez que cree que es uno, luego hay otro muerto donde no lo esperaba y se da cuenta que no es ese, y así se va creando el suspenso y al final debe descubrir quién es el asesino, y cuando lo descubra, descubrirá algo sobre su mundo también, ¿no? No sea solamente un entretenimiento de quién es el asesino, sino que en el camino te entretengas buscando al asesino, pero vayas descubriendo que el Estado mató mucha gente, que Sendero fue extraordinariamente cruel, que la Iglesia estuvo aliada a veces con el Estado. En fin, todo esto te lo va contando, y entonces el lector más básico se lo pasa bien porque quiere saber quién es el asesino y luego sabe quién es el asesino, ¿no? El lector más sofisticado descubre muchas más cosas que tú le estás contando mientras llega a ese punto. ¿Y alguna vez en tu proceso o al terminar el libro pensaste que iba a tener tanto éxito? No, al contrario. Siempre pensé con mis primeros libros que yo era un pésimo escritor porque eran libros que jugaban con el género, cosa que un escritor se supone que no tiene que hacer. La literatura no es cultura popular en español. Y de hecho, mucha gente me ha despreciado durante toda mi carrera y me sigue despreciando por hacer estas cosas. Pero ese es el que soy yo. No está ni bien ni mal. Simplemente esto es lo que yo soy y he aprendido qué quiero ser. Y sé que quiero jugar con estas cosas, aunque no quiero que sean solo entretenimientos, quiero que hablen de cosas importantes. Y así funciono yo. Tampoco tienes que pensar mucho en qué va a pensar el libro. Pero más bien fueron muy bien, tanto esta como mi primera novela. Pero las dos las escribí pensando, bueno, esto es lo que yo puedo hacer. Qué pena. No puedo hacer 100 años de soledad. No soy ese. Creo que si tú crees que algo es muy bueno, es posible que no sea tan bueno. Es decir, porque la falta de humildad hace que justamente ya no te ocupes de pensar en todo lo que se puede mejorar. Creo que si crees que no está bien, haces todo lo que puedes por mejorarlo, que las escenas están mejor contadas, que los personajes estén mejor descritos. Mientras piensas que no eres bueno, sigues tratando de ser mejor. Si piensas que eres muy bueno, ya no mejoras. El terrorismo marcó bastante a nuestro país y constantemente se repite que es importante recordar los sucesos que este trajo y las consecuencias también. Dentro de este contexto, ¿cuál crees que es la importancia de la literatura de la violencia política para el desarrollo de nuestra sociedad peruana? Hay que recordar lo que pasó, porque pasó por pulsiones que siguen dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, yo he hablado con policías que todavía trabajan en zonas de narcos y terroristas, pero que tienen muy claro que no pueden ir a un pueblo y matar a toda la gente en la creencia de que ahí se morirán los terroristas. Si haces eso, se te levanta toda la gente porque los estás matando y entonces creas más odio hacia el Estado. Esto no se sabía en el año 80, eso es lo que se hizo y fue un gran error. Todo lo que nos haga reflexionar sobre esos años y recordarlo es útil para no volver a cometerlos. Las novelas, las historias en particular, tienen una gran ventaja, que es que no son agresivas. Si tú escribes una columna de opinión, opinas y defiendes una posición a la otra, y entonces el que está en contra te lo discute y puedes pasarte décadas discutiendo. Y está bien, ¿eh? No digo que esté mal, pero en una historia te obliga a ponerte en los zapatos de los personajes, que no son como tú, tratar de entenderlos. Y luego la lees y vas con tus amigos, como cuando sales del cine, comer algo y dices con cuál estás de acuerdo, con cuál no estás de acuerdo. Y eso genera discusiones y genera debates, pero genera debates que no son violentos, que no hacen sentir a nadie inseguro, estar frente a un asesino o a un terrorista o a un fascista. La literatura nos permite pensar en libertad, nos permite ponernos en la posición de gente diferente sin tener que realmente defender sus ideas, como jugar a la realidad, ¿no? Es como un laboratorio de ensayos donde ensayas las cosas reales.
examinas sus posibilidades, sus consecuencias, y lo haces con una apertura que quizás no tienes si das una opinión, y entonces el otro se te cierra y se fortalece en su opinión, y no llegas a ninguna parte, porque nadie convence a nadie de nada al final de las discusiones. La literatura más bien te da la posibilidad de reflexionar con más distancia y de discutir con más libertad. Finalmente, Santiago, quería hacerte la pregunta de, o sea, ¿en qué proyectos estás realizando ahorita actualmente? O sea, ¿piensas hacer más obras sobre la violencia política o ya no? ¿O en qué estás trabajando ahorita? Bueno, espero no hacer más obras sobre la violencia política, porque además te conviertes un poco en un político, que es algo que yo no quiero ser. No quiero que todo el mundo me pregunte qué es lo que está haciendo bien el gobierno de Vizcarra, cuál es la solución a la pandemia. O a veces cuando un escritor escribe un tema, lo tratan como si tuviese todas las soluciones para ese tema. Y yo, por lo menos yo escribo porque no tengo ninguna, o sea, porque precisamente me parece que las buenas historias muestran la complejidad humana y lo difícil que es tener una solución, porque hay gente diferente que interactúa con miradas muy diferentes. Tampoco creo que yo realmente tenga más que contar. Si aparece algo, me encantará hacerlo, pero hay otra gente contando cosas muy interesantes. Es la gran novela de este tema, la escribimos entre todos, ¿no? Hay gente como José Carlos Agüero, que es hijo de senderistas, y gente como Renato Cisneros, que es hijo de un militar, y gente como Karina Pacheco, que cuenta cómo se vivió en Cusco, y así. Y leerlos a todos es lo que te va dando una mayor idea de la complejidad de lo que ocurrió, ¿no? No hay ningún escritor que haya escrito todo lo que tienes que leer sobre ni esto ni nada. Pero sí he seguido escribiendo sobre un tema que me obsesiona, que es el mal y por qué la gente se hace daño en distintas dimensiones, en la vida personal, en la política o distintos ámbitos, o incluso en distintos países. Un tema que me importa mucho en mis novelas es por qué la gente se daña, se agrede, qué es el mal, qué es lo que hace que nos tratemos mal. Y de eso he seguido escribiendo novelas. Lo que pasa es que también he seguido escribiendo un poco de todo. Y entonces mi próxima novela está inspirada en el caso de la pederastia de los odálites, que es un caso justamente de lo mismo. Tiene mucho que ver, de hecho, un grupo muy cerrado, donde se empiezan a hacer daño y no sabemos exactamente cómo eran todos los involucrados. Y la novela te permite pensar qué pasó ahí. Cómo gente que en algún momento fue gente normal e inocente empezó a hacerse esto. Pero con la pandemia no lo hemos podido publicar, porque se supone que habría que hacer una gran gira internacional y no se puede hacer giras, no se puede viajar. Entonces he estado escribiendo muchos guiones que se pueden hacer así, como esto, por Zoom. Me gusta porque somos varios creadores opinando juntos. Es también menos narcisista que la literatura, que solo tú dentro de tu cabeza. Una vez que esta pandemia acabe, sacaremos la novela, y también tenía previsto una obra de teatro que es que yo debía estar en Lima ahora, acabando de lanzar la novela y preparándome para la obra de teatro que iba a montar el Centro Cultural de la Católica en septiembre. Pero de momento estoy escribiendo guiones y lo estoy disfrutando, no me quejo de nada. Mientras yo esté escribiendo y contando historias, estoy contento, no me quejo. Bueno, Santiago, creo que eso es todo. De verdad, muchas gracias por darte el tiempo de poder hacer esta pequeña entrevista. En verdad, te admiramos mucho tu trabajo. Esperamos que puedas seguir con tus obras, que son increíbles. Bueno, esperamos seguir en contacto contigo, poder seguir leyendo tus obras. Y eso es todo. De verdad, muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a ustedes. Sobre una torre derrumbada, como veía que resistía.